Estimados participantes, reciban un saludo cordial. Mi nombre es Erwin Hernández y en esta oportunidad estoy en la penúltima sesión de nuestro curso de educación en salud en temas prioritarios de atención primaria. En esta oportunidad me corresponde el tema de educación virtual en salud y uso de inteligencia artificial en educación. Es importante para el desarrollo de la misma que de pronto en algunos espacios puedan responder en el chat, ya que hay algunos elementos que terminan siendo interactivos. Y esta sesión, el día de hoy de forma completa, busca integrar todos los elementos y características que particularmente para alguien que está pensando en hacer seguimiento a procesos de educación permanente, de educación continua en sus instituciones, podría tener en cuenta. Para poder arrancar, estas son cuatro referencias propias y personales que utilizo para la presentación. Digamos que el tema lo hemos investigado y lo hemos publicado desde el año 2022 hasta este año. Pues, y si se quisiera profundizar, los artículos que ustedes ven en pantalla les pueden dar particularmente un poco más de información al respecto. Yo les quiero preguntar, y con esto arrancamos. Son tres reflexiones iniciales para poder arrancar y romper el hielo mientras se van conectando más personas. Cuando ustedes viajan en un avión comercial, eh, ¿se sienten seguros en el vuelo? ¿Por qué? ¿Por qué se sienten seguros en un vuelo? Pueden contestar en el chat. Tienes el micrófono apagado, doctor. Sí, tenía el micrófono cerrado, entonces no te preocupes. Entonces, ¿estás aquí esperando las respuestas? Entonces contestó Juan Fernando me siento seguro por el estricto cumplimiento de los protocolos y el resto, recuerden que pueden contestar en el chat. Estoy aquí esperando. Pues que yo a veces finalizo y hablo en voz alta aquí en mi casa, no se preocupen. Listo. ¿Quién más? Recuerden responder en el chat. Pues porque se cumplen protocolos. Además que esta es una medida indirecta para mirar el componente de atención. Recuerden, y esto pues yo no lo había mencionado, que yo llevo ya 19 años siendo profesor en entornos virtuales y enseño en distintas características y no es lo mismo una clase presencial a una clase virtual. Y este tipo de alternativas están orientadas precisamente para romper, no solamente conectarse. Entonces Juan Fernando contestó, ¿por qué se sienten seguros cuando viajan en un avión comercial? Es la pregunta. Menciona Tania, porque las personas están capacitadas. Y en la medida que vamos avanzando pueden seguir respondiendo, pero resulta, y esto es un elemento muy importante, que la aviación comercial tiene una serie de protocolos y características que muchas veces nosotros desconocemos, pero que tienen y que particularmente le han enseñado mucho al resto de profesiones en el tema de capacitación. Entonces, con base en lo anterior, pues muchos no conocen que este es el proceso de formación que un piloto debería tener. Esto está recomendado por Avianca y IATA. Una de las cosas, y no es por hacerle publicidad a Avianca, eh, porque pues ustedes, yo mido 1,88 m, siempre quedo muy incómodo en esos aviones y a veces la atención no es la mejor, pero pues esa parte para mí es estética y accesoria. ¿Por qué? Porque Avianca en Colombia cuenta con el mayor número de horas por cada piloto
contratado. Y eso particularmente termina siendo muy importante en relación al número de horas y a posibilidades de algunas eventualidades. Eso particularmente para mí es lo más importante. Lo otro termina siendo accesorio. Eh, y a partir de ahí, ellos cumplen una serie de procesos en general en el país. Tienen primero una formación en tierra que termina siendo teórica, luego hacen un entrenamiento de vuelo pre-solo, luego hacen su primer vuelo solo, se entrenan instrumentos, luego utilizan un simulador, luego hacen un vuelo nocturno y luego hacen un vuelo en ruta. Y esto se llama entrenamiento basado en la evidencia. Digamos que es un modelo específico que está diseñado para la formación. Y quienes no conocen, este es un simulador de vuelo. Simulador, se ingresa una pantalla y a partir de lo anterior, ellos pues, simulan lo que es un entorno real. Si ustedes recuerdan, hace algunos años en Río Negro, a un avión de LATAM le falló la pista delantera o el tren delantero de aterrizaje y pudo aterrizar sin inconvenientes. Particularmente los que conocen, dicen que ese piloto lo hizo muy bien, porque gasta la gasolina, particularmente llega de una manera específica y solo pues a adicionar de unas molestias y de pronto algunos daños en la pista, no pasó nada. Y él nunca se había expuesto a esa situación, pero particularmente se había anticipado y conocía pues, varias de las características que debía utilizar. Esto es supremamente clave en el proceso de simulación, porque la simulación pues, nos enseña o nos entrena antes de. Y del tema de formación de talento humano en salud es una forma, particularmente antes de exponerse a un entorno real. Si los pilotos que tienen los protocolos, particularmente de sueño, porque ellos no pueden trabajar tantas horas continuas, tienen que descansar, tienen los protocolos y características y son entrenados en simulador, ¿por qué el resto de la humanidad, incluso nosotros, profesionales de la salud, no podemos tener protocolos similares? Es una pregunta muy interesante que pues vale la pena discutir. Ahora viene la segunda parte. Cuando ustedes ven una película, recuerden que uno de los artículos es cómo enseñar salud por intermedio del cine. ¿Qué parte de la película es la que enfatiza las emociones? Es la segunda pregunta. Usted diría, mire, para mí esta parte de la película enfatiza distintas emociones. Pueden contestar en el chat. ¿Qué parte o qué componente, mejor, de la película enfatiza las emociones? De esto hay estudios, bastante estudios, que es supremamente importante. Y ahorita les voy a explicar, porque todo esto tiene un sentido. Todo esto es supremamente importante. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué parte de la película creen ustedes que es la que focaliza o enfatiza las emociones? ¿O qué componente, mejor, de la película? Pueden escribir en el chat. Recuerden que aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, no es ni objetivo. ¿Qué componente de la película? Entonces ya empiezan aquí las respuestas. El sonido y la música, dice Juan Fernando. Respuesta muy interesante y digamos que particularmente cuando uno observa, hay varios estudios. Se dice que una de las bandas sonoras y el villano, hasta que llegaron la época de los Vengadores, más icónico en la historia del cine era Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, esto es de 1980, y él tenía una banda sonora que particularmente se llama La Marcha Imperial. Y se hizo un estudio en la Universidad de California en donde se vio la película con la Marcha Imperial y se vio la película con otra banda sonora. Y lo que ocurrió, estos son recursos propios porque esto no, obviamente fue diseñado para esta clase y hay, digamos, bastante literatura al respecto, pues mostró un cambio particular y ya les voy a mostrar. Entonces vamos a ver aquí los clips de película de la misma para que le pongamos particularmente atención. Uy, pues, pucha, aquí. Quien le gusta el tema del cine, esta banda sonora fue compuesta por John Williams, quien también hizo Superman, hizo Harry Potter, hizo Indiana Jones, Jurassic Park. Si una película quiere tener éxito, tenía que contratarlo porque él se retiró hace como 2 años. Y se hizo un experimento, y esta parte es propia, la banda sonora no fue la que se colocó,
en donde pues cambian las características. Además la imagen de Darth Vader, porque el casco tiene un estilo nazi, el respirador adicional que tiene, que genera esa dificultad, pero además tiene una forma de cráneo, pues generan temor además de ser negro. Pero, ¿qué pasa cuando yo elimino esa marcha imperial, como ustedes verán? Transport, this is Solo. Better take off. I can't get to you. I'll get her out on the Falcon. Come on. Where are you going? Come back! Claro, en ese momento uno esperaba que el Stormtrooper, que eran los que acompañaban a Darth Vader, se fuera a chocar contra algo. Si ustedes se fijan, es un componente supremamente importante, pero se preguntarán, ¿y esto por qué tendrá que ver con educación? Tiene que ver mucho como parte del proceso. Ahora, la última pregunta es, ¿y cuánto durará una clase? Es la última pregunta. Esto es supremamente importante. A veces creemos, bueno, que demos gran cantidad de información y enseñamos. A veces creemos que ocurre en bajo esa dinámica. ¿Cuánto debería durar una clase? Una pregunta, por ejemplo, ¿cuántos minutos o cuántas horas? Ahora, estamos aquí en una sesión sincrónica de 2 horas, pero que se duplica por dos, en test de dos, y particularmente yo tengo que mostrar con el ejemplo, porque aquí hay un elemento clave que yo les voy a contar. ¿Cuánto debería durar una clase? Contesten en el chat, que es la pregunta inicial número 3. ¿Cuántos minutos debería durar una clase? Entonces, voy a ver aquí la respuesta. Dice Omar, 2 horas, una clase. Interesante. Máximo 3 horas. 3 horas. ¿Qué opina el resto? Muy bien, aquí ya viene otra respuesta. Máximo 2 horas, bien. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, y esto es supremamente importante, una clase en educación superior debe durar entre 50 a 90 minutos para que sean efectivas y con distintas estrategias pedagógicas. En un entorno virtual, como el que estamos teniendo, se dice que no deben durar más de unos 50, 60 minutos con tramos que permitan descansar o momentos pedagógicos. En mi caso particular, como ustedes van a ver esta sesión está diseñada para que las 2 horas no la sientan, porque está diseñada con base en lo anterior, a pesar de que llevamos 9 diapositivas, y las diapositivas son lo de menos, tiene algunas características y condiciones, pero si yo me paro a dictar una clase y darla, y darla, y darla, pues particularmente eso va a romper lo que es el tiempo de atención y va a saturar lo que es la carga cognitiva, que es la capacidad particularmente que se tiene de atender a un tema. Investigaciones clásicas dicen que, por ejemplo, ¿cuánto creen que uno le puede poner atención a un tema? Máximo 10 minutos. Y en adolescentes y en niños disminuye. Digamos que 20 minutos, si no son interrumpidos. Entonces, el tiempo que ustedes me van a colocar a mí sin cambiar de tema va a ser máximo 10 minutos. Y si en una clase tenemos 60 minutos, pues la gente se dispersa muy fácil. La gente puede coger un dispositivo como este y particularmente o estar pensando en otras características. Y eso se da aún más en la virtualidad. Y esto es supremamente importante porque yo tengo que garantizar que como parte de la estructura pedagógica, la población pues esté muy atenta y que se genere un aprendizaje significativo. Por eso cuando los equipos básicos van a educar o las personas de la Secretaría de Salud de los hospitales
A la población dan talleres de 20 minutos, 25, y colocan como indicador, eduqué a la población. Y no, simplemente de pronto hablé de un tema, la gente asintió, pero yo no puedo corroborar o garantizar que las personas aprendieron. Y esto es supremamente importante en el tema de atención. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con comunidad, la gente está pensando, tengo que hacer el almuerzo, tengo que ir a recoger a los niños al jardín, etcétera. O no tengo plata para el mercado. Entonces, a partir de esas dinámicas y características, es muy importante entender que tienen que diseñar elementos pedagógicos que puedan ayudar a mantener la atención. En la siguiente parte de la, digamos que podemos ver la comparativa de una película contra una clase. Las dos películas más largas, contemporáneas y comerciales que mayor duración tienen son El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, de Lionsgate Entertainment, que dura 3 horas y 21 minutos, o Avengers Endgame, del 2019, antes de la pandemia, que dura 3 horas, 1 minuto. Incluso ahorita la van a volver a relanzar el próximo año. Y si ustedes se fijan, uno entra a ver estas películas y ustedes no pierden la atención. Y mire, ¿y por qué en una clase que me están hablando de un tema particular sí me disperso? Porque está diseñada una película con el efecto de la banda sonora, el efecto de las emociones, el efecto de la historia, una serie de características que permitan mantener la atención. Lo único de pronto negativo es que hay que tener una vejiga de acero si uno se compra la mega crispeta y la gaseosa, porque pues particularmente o que uno tenga hambre, particularmente, puede ocurrir. En mi caso, yo en algunas películas ya me duermo, ya no tengo la edad para verme, aunque estas películas sí me las vi completas. Aquí, particularmente, hay un otro elemento importante, y es que de entre los que hacen películas, ellos han empezado a determinar que es muy importante que cuando yo utilizo los sentidos, entre más sentidos yo potencie, y si le meto un componente emocional, las personas van a aprender un poco más, van a generar recordación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las personas recuerdan y le dan ese componente emotivo, particularmente eso genera y se mantiene en el tiempo. Esto es importante. Esta clase estoy seguro que nunca se les va a olvidar si están colocando atención por algunos componentes que ustedes van a ver, porque no es habitual este tipo de características. Y con eso yo ya quedo tranquilo, que comprendan lo que estoy mencionando y que recuerden lo que estoy diciendo. Y las personas, cuando se hace una película en Estados Unidos y llegan aquí a América Latina, la reacción es diferente. Y en esto, por ejemplo, en algunas películas pasa que la gente cuando han entrado algunos productores a salas de cine y la gente latina se ríe más. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que los actores de doblaje, que son absolutamente unos genios que entienden este componente pedagógico, ese componente de los sentidos y las emociones, ese componente de recapturar, adaptan los elementos norteamericanos a un contexto local. Entonces, y esto es muy importante, porque yo no puedo enseñar algo que enseño en Estados Unidos si no lo adapto a mi propio contexto, a mis propias condiciones de su propia población. Esto es supremamente clave. Y ellos entienden particularmente estas características y componentes, y al entenderlo hacen el doblaje y combinan, interactúan el contexto latinoamericano con la parte emotiva, con la parte de los sentidos. Se dice que la mejor película que lo demuestra en donde el doblaje es mucho mejor es en Kung Fu Panda. Vamos a ver 2 clips para mostrar la versión en inglés y luego la versión latina. Yeah, I rotted in jail for 20 years because of your weakness. Obeying your master is not weakness. You knew I was the Dragon Warrior. You always knew. But when Oogway said otherwise, what did you do? What did you do? Nothing. You were not meant to be the Dragon Warrior. That was not my fault. Not your fault. Who filled my head with dreams? Who drove me to train until my bones cracked? Who denied me my destiny? Bien, ahora vamos a pasar la versión latina. Me pudrí en prisión por 20 años por culpa de tu debilidad. Obedecer a tu maestro no es debilidad. Sabías que yo era el guerrero dragón. Siempre lo supiste. Pero cuando Oogway dijo lo contrario, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada.
No era tu destino ser el guerrero dragón. No es culpa mía. No fue culpa tuya. ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? ¿Quién me negó mi destino? Bien, en la primera parte se escucha la conversación en inglés, pues, digamos, el alumno reclamando al maestro, pero en la segunda, digamos que en la versión latina, se siente particularmente ese dolor, esa parte emotiva, porque inclusive el tono de la voz cambia en algunos momentos. Pero en el clímax de la película, ustedes van a ver aquí una parte muy importante de esta misma película. What I ever did, I did to make you proud. Tell me how proud you are, Shifu. Tell me. Tell me. ¿Listo? El reclamo es interesante. Para ahora véanlo en la parte latina y quiero que ustedes sientan, porque es muy importante, somos humanos, a diferencia de la máquina de inteligencia artificial, que es una discusión que tenemos más adelante, que es lo que ocurre. Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Claro, es tanto el componente emotivo que uno siente que va a llorar el villano y uno llega a empatizar incluso con el villano. Entonces, ese es el efecto particular que puede llegar a tener esa combinación y eso particularmente es clave a la hora de enseñar. No quiere decir que ahora pongamos películas para todos, no, es entender cómo con esos elementos, porque hay formas, la película tiene una característica, pero yo también puedo mediante historias lograr esos componentes emotivos para lograr enseñar o educar sobre distintos temas. De esa manera, después de esta introducción, básicamente nos vamos a enfocar en 5 características. Ustedes se fijan, ya llevamos un tiempo avanzado, pero esto me ayudaba para capturar la atención. Las definiciones de salud digital, hoy ya vengo a la parte técnica, qué es educación virtual en salud, cómo ser un tutor, cómo desarrollar recursos propios y el tema de inteligencia artificial en educación. Y luego pasamos a las reflexiones finales para acabar con la primera clase de hoy. Para poder arrancar esta parte es cortica, resulta que, pues, dentro del tema, la misma Organización Mundial de la Salud estableció que cuando cuando utilizamos todas las tecnologías de información y comunicación, ya sea para educar, ya sea para analizar datos, ya sea para atender a la población, o cualquier tipo de característica, se conoce o todo dentro del espectro que se llama salud digital, cibersalud, e-health o e-salud. Y a partir de ahí, por esta definición, se dice que hay varios subtipos. La historia clínica electrónica tiene digamos, hace parte de este componente. La telesalud, en donde está la telemedicina, hace parte de esta salud digital. La salud móvil o uso de aplicaciones o mensajes de texto. El e-learning, como lo estamos viendo en este momento. La interoperabilidad, que distintas tecnologías se puedan conectar, que la historia clínica de este lado se interconecte con esta, o tecnologías emergentes como inteligencia artificial aplicada en salud, hace parte de este espectro. Y en el caso de telesalud, la definición tiende a ser un poco más amplia. Se dice que la telesalud, porque la telesalud está por encima de la telemedicina. Entonces estaría la telemedicina, la teleenfermería, la teleeducación en salud, que es educar a los pacientes mediante un mecanismo virtual. La teleenfermería, la aplicación del cuidado u otros elementos emergentes hacen parte de esta característica. Y a partir de esto, y con base en estas definiciones, uno puede tener teleradiología, teledermatología, teleadministración, teleconsulta, teleeducación en salud, teleeducación para la salud. Termina siendo, digamos, amplio. Y esto es supremamente importante porque esto me permite comprender que no solamente el encuentro presencial puede ser el único encuentro que yo utilice para educar. Y es por eso que bajo estas dinámicas es tan confuso y hay tantas derivaciones que la educación virtual en salud viene de la educación en ciencias de la salud, que puede ser educación médica de otras profesiones, o educación interprofesional, porque también uno se puede educar, o la educación a distancia. No se sabe de dónde viene el origen, porque si ustedes recuerdan, o si de pronto les contaron, antes, por ejemplo, en la epidemia de polio, sobre todo en Europa, los niños se educaban por radio y en la pandemia se educaran con computador. Digamos que hay orígenes interesantes que explican este tema de la educación virtual en salud, que ya es la siguiente diapositiva.
Y es que la educación virtual en salud cambia el paradigma. Hoy educarse termina siendo diferente y ya no tengo que desplazarme grandes distancias para, por ejemplo, aprender un arte o una habilidad específica o adquirir algún conocimiento. Y es que esto cambia el paradigma, cambia el currículo, los actores cambian, el profesor, que ustedes son los que van a mediar, ya no tienen que tener esa mirada maltratadora, eso está mandado a recoger hace como 40 años, que el que más grita es el que mejor enseña, no, cambia por un entorno más flexible que puede mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante puede desarrollar competencias para el trabajo, no para adquirir una profesión y se puede aprender a distancia, en colaboración durante toda la vida. Y en pandemia esto quedó demostrado. Claro, hay habilidades o cosas que en la pandemia particularmente estamos ahorita subsanando. Se dice que la educación virtual en salud tiene varios tipos. O sea, yo puedo enseñar utilizando la tecnología de varias maneras. Con simulación, yo puedo simular, vimos el caso particularmente del avión o de los pilotos, aprendizaje en línea, gamificación, yo puedo aprender jugando. El cine tiene parte de esas características, pueda que sí, pueda que no. Realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, los métodos mixtos que combinan. Yo quiero que ustedes piensen y se imaginen cómo va a ser la educación en 100 años, cómo inclusive va a ser la práctica asistencial. ¿Por qué? Porque la tecnología llegó para quedarse. O sea, que alguno diga, yo mejor me vengo a la parte tradicional. De pronto hoy puede tener razón y puede tener mucho sentido, pero en 20 años posiblemente ya esto cambie. Ustedes han visto que incluso el tema de los carros ha cambiado. O sea, antes hablaba de carros o automóviles de combustión con alto cilindraje, ya estamos hablando de los híbridos, algunos eléctricos, y eso va a cambiar el panorama. Hoy por hoy algunos dicen, yo prefiero quedarme con mi carro a combustión. Sí, claro, pero las nuevas generaciones posiblemente no, y en 20 años la cosa va a cambiar. Entonces, entender cómo se forma la población y cómo puedo incorporar las tecnologías termina siendo importante. Entonces, venimos con el primero, que es la simulación. La simulación es una actividad muy interesante, pero no hay que tener laboratorio de simulación, como el que ven en la imagen de la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, que es gigantesco, en donde yo puedo anticiparme y probar cosas antes de llegar a un entorno real. Se dice que esto éticamente es muy bueno porque imagínense que yo, por ejemplo, aprendo trabajo de parto, aprendo reanimación con los simuladores, aprendo punción lumbar, por ejemplo, y ya no tengo que hacerlo, que puede producir iatrogenia o daño al paciente, con paciente real. Yo ya puedo aprenderlo y puedo aprenderlo las veces que sean necesarios para antes de exponerme al entorno real. Pero la simulación no solo desarrolla competencias clínicas, yo puedo simular o puedo entrenar a mi equipo básico, por ejemplo, la toma en la tensión arterial, por ejemplo, o cómo hacer una entrevista de comunicación, cómo simular distintas características antes de que llegue al entorno. Y uno puede diseñar estos componentes y características. ¿Por qué? Porque si no, él no ha sido expuesto a este entorno, particularmente yo puedo simular o entrenarlo antes de, independientemente y en distintos escenarios, para que él se pueda enfrentar y se pueda adaptar. Esto es muy útil cuando, si en el caso de ustedes, hay varias personas que dependen o sus equipos o profesionales, personal auxiliar. En esta película, por ejemplo, recuerden que se llama Los Juegos del Hambre, quien ya la vio, quien no la vio, es un torneo en donde se entrenan para, digamos, asistir a combates, no les quiero dañar, pero la persona que ustedes van a ver ahí, particularmente, pues nunca estuvo en un combate, la única forma era simulando lo anterior. Ahí está combinando algo de realidad, honestidad, y uno puede entrenarse antes de, es muy importante que, y uno tiene que tener grandes simuladores, uno mismo puede crear comunicación, trabajo en equipo, uno puede simular varias condiciones para enseñar. Luego viene el aprendizaje en línea, que es la forma en la que tenemos, pero muchos no saben que el aprendizaje en línea tiene varias derivaciones. Está, por ejemplo, el e-learning, que es 100% virtual. Este no es e-learning, este es b-learning, eso lo aclaro. 100% virtual en donde ustedes ingresan a la plataforma, ven unas clases grabadas, participan, interactúan con su tutor y ya. B-learning se llama aprendizaje blended o mixto. Quiere decir que yo utilizo dos metodologías para poder aprender. Y en este caso, aplica para sesiones sincrónicas, o sea, en tiempo real, más
tiempo independiente en plataforma, que es lo que nosotros estamos haciendo en este curso. Tienen las sesiones sincrónicas, así sea intensivo, más el tiempo en plataforma. Pero también puede ser presencial, más tiempo en plataforma, o presencial más sesiones sincrónicas. Digamos que tiene varias condiciones. Está el M-Learning, que es aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil, particularmente, o aprendizaje en línea, o con aplicaciones se puede utilizar, cursos abiertos masivos en línea o Massive Open Online Course, o los MOOCs, de autoaprendizaje, como ustedes verán ahorita en la segunda sesión, remoto sincrónico, solo sincrónico, o un masterclass, por ejemplo, o modalidades híbridas. Acá, por ejemplo, en esta película, digamos que encontrar en una película el tema de educación en línea, pues no es tan útil, pero en esta película que se llama The Internship o aprendizaje en línea, eh, es de dos adultos que hacían ventas tradicionales y quieren trabajar en Google. Y en Google se dan cuenta que las habilidades para el futuro van a ser diferentes. Es muy interesante porque se habla de la Universidad de Phoenix Online. Entonces ellos pueden ingresar porque tenían que ser estudiantes. Entonces para que la puedan ver es muy interesante. Posiblemente digamos que la trama puede ser eh, predecible, pero enseña algunas cosas para mostrar o anticiparse, soñar de cómo será la educación a futuro, de las habilidades que se requieren. Se dice que las universidades van a desaparecer. ¿Por qué? Porque pues ya no requiero tener un título universitario para trabajar. Si yo trabajo en programación, tengo algunas habilidades, posiblemente con eso voy a ser contratado, exceptuando en algunas profesiones específicas. En el caso, por ejemplo, de ciencias de la salud, todavía se requiere. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de vidas humanas y eso todavía requiere esa parte de la profesión. Bien, continuando, está la parte de los juegos. Yo puedo jugar aprendiendo. Acá yo estoy jugando con ustedes entendiendo que son profesionales de la salud y es válido, pero uno puede, en otras profesiones se utiliza mucho más, juguemos o interactuemos, coloquemos retos. En ciencias de la salud, la forma con la cual yo puedo jugar tiene que ser más solemne, porque nosotros tenemos que ser un poco más serios, de acuerdo a cómo venimos desde nuestras escuelas de base. Y uno puede utilizar insignias, entonces, listo, usted aprendió esto, pero le falta tal cosa. Juegos de progreso, uno lo puede utilizar, o retos a los estudiantes. Y uno puede utilizar juegos, no me tengo que vestir de payaso para jugar con los estudiantes, pero puedo utilizar varias alternativas para hacerlo. Y como lo estoy mostrando con esta sesión mediante el ejemplo, uno puede eventualmente aprender. Esta película yo puedo utilizar varios tipos, pero en los juegos del hambre, particularmente, perdón, los juegos de Ender, esta parte es un equipo, tiene que llevar, tiene que llevar el balón hasta la otra parte. Claro, están en el espacio y dos equipos lo están bloqueando. Entonces, particularmente, cuando ustedes vean, esto desarrolla una serie de habilidades supremamente poderosas desde el punto de vista habilidad. Ahora, una pregunta es, ¿y por qué estoy colocando los extractos en inglés? Es que esta presentación que ustedes están viendo, yo la presenté este año en Boston, en la Universidad de Northeastern, estuvo Harvard, MIT, y me pidieron que la dictara porque el abordaje que tengo es muy particular. Entonces, digamos que termino ajustando y además que la pongo en inglés porque para quien no haya visto la película no tengo un spoiler grande. Luego viene la realidad virtual como cuarto tipo de educación virtual. Y la realidad virtual se tiende a confundir mucho con realidad aumentada. Esa es una confusión grandísima. A veces cuando van a las universidades a vender realidad virtual, no es realidad virtual, para mí es aumentada. La realidad virtual, desde el punto de vista amplio, consiste en pasar del mundo real al mundo virtual. O sea, yo paso de un mundo al otro completamente. La tecnología que tenemos en este momento no es suficiente para pasar completamente. Todavía no. Ahora, otra aclaración importante. Yo solo puedo mostrar películas de ciencia ficción, no puedo mostrar de drama, porque particularmente para hablar de educación virtual tengo que utilizar películas que sean equivalentes a lo anterior. Cierro disclaimer. Y aquí uno puede utilizar en el otro mundo, por ejemplo, se han hecho, sirve también para simular, pero digamos que se prueban temas de consultas médicas, robótica, por ejemplo, yo me puedo poner unos guantes y operar a distancia, habilidades manuales. Entonces, es muy importante ese componente de realidad virtual. Son dos mundos
pero la tecnología que tenemos hoy, 2025, no nos alcanza para una inmersión completa, que es el término técnico que se requiere. Así se lo imaginó Meta de Facebook, que era pasar del mundo real al virtual, y hoy están diciendo que se anticiparon porque no contaban con la tecnología. Es más, Google desarrolló gafas, guantes, pero todavía le falta. No quiere decir que a futuro no sea relevante, pero hoy por hoy Meta se está diciendo que fracasó como componente de realidad virtual. Esta película, la mejor película que muestra el componente de realidad virtual se llama Ready Player One de Warner Bros. And then he built it. He La gave us a película inicia place to así. go. A place called the Oasis. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. You can do anything. Go anywhere. Like the vacation plans. Surf a 50-foot monster wave in Hawaii. You can ski down the pyramids. You can climb Mount Everest with Batman. Check out this place. It's a casino the size of a planet. You can lose your En money este there. caso, You can como get se ve en la married. película, You can get divorced. la realidad virtual se ve porque él tiene un traje completo para tener la inmersión y puede pasar a otro mundo. Y pues eso tiene consideraciones éticas, pero todavía no tenemos la tecnología, no tenemos todavía el traje, las características. Se está trabajando. En esto Google, digamos que ha hecho unos avances importantes, interesantes al respecto. Pero también Google ha trabajado en realidad aumentada, que es la contraparte. La realidad aumentada, a diferencia de la virtual, que son dos mundos, paso del mundo real al mundo virtual, consiste en combinar los dos mundos en uno solo. Y esto es muy importante. Implica a maximizar las emociones. Las gafas de Google que estaban desarrollando implicaban que yo me colocaba las gafas y podía en las gafas, y nadie lo veía, poder traducir o poder particularmente tener algunas, digamos, indicaciones. Pero eso se demostró que todavía estaba en desarrollo y se está trabajando. Imagínense, por ejemplo, en salud se utiliza, está el RER Anatomy, realidad aumentada, en donde pues yo tengo algunos accidentes anatómicos, pero realmente no existen, pero en la pantalla sí, y está, digamos, diseñado para poderlo combinar. Consiste en agregar en ese escenario artificial ese componente real para el proceso de aprendizaje. La forma cotidiana que nosotros tenemos y que lo hacemos de manera habitual está en Pokémon Go. En el caso para quienes tengan hijos, pues es muy chistoso. Aquí hay un Pokémon. ¿Dónde? No hay ningún Pokémon. En el celular posiblemente sí, o en Google Translate o el traductor de Google. Quien ha viajado, y si no lo ha hecho, instale Google Translate, ponga la parte de imagen y dale traducir a tal idioma y les va a transformar la imagen en su mismo celular sin instalarle nada. Entonces, y eso pues lleva a una conclusión interesante. Hay profesiones que van a desaparecer. Hace poco conocí un caso de una paciente colombiana que se accidentó en Estados Unidos, pero que no hablaba inglés. Entró a una habitación, había como un vidrio, y al otro lado de la cámara entró el médico norteamericano que no sabía español, ella no sabía inglés, y una máquina les traducía en tiempo simultáneo. Es solo para poder mencionar estas características. Incluso los AirPods ya están utilizando para hacer traducción simultánea, solo para poder colocar el efecto de la tecnología. Si ustedes en este momento le dan para mostrar, esta es la forma para mostrar realidad aumentada, escanean alguno de los dos códigos que aparecen allí, escaneenlos y me dicen en el chat qué vieron. Y ya les cuento esto para qué es utilizable. Utilizando de manera comercial de forma poderosa. Yo voy a darle clic aquí con el mío. Se les va a pedir ver en realidad aumentada o en AR.
Me pueden colocar en el chat que están viendo. Claro, si están conectados del celular, pues no podrían. Lo abren con la cámara, lo escanean. Cuando alguien ya conteste que vio, con eso puedo avanzar. Si alguien dice no puede, por favor, contesten en el chat para poder avanzar o vi tal cosa. Bien, en este lado se ve una máquina de engranaje en este un dinosaurio. Entonces, no es descarga, es de abrir. En sus propios celulares se puede hacer. Y es que está utilizando en Estados Unidos, coloca un código QR pequeñito, la persona lo escanea y le da indicaciones, donde, por ejemplo, comer una pizza, donde comprar carros o poder hacer publicidad. Esto se está utilizando de manera muy interesante para otras aplicaciones comerciales y no es tan difícil de diseñar. Y luego venimos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, particularmente cuando su nombre lo dice, la inteligencia artificial no es algo nuevo, es más bien es de la segunda, ahorita les voy a mencionar. Sí, señor, exactamente. Eh, yo puedo enseñarle a las máquinas el tema de procesamiento del lenguaje natural para que particularmente piensen, o porque es que las máquinas pueden pensar en su lenguaje, pero tienen que traducirlo al lenguaje humano, robótica, automatización de procesos. Y esto que estoy mencionando, digamos que podemos ver que está la inteligencia artificial generativa, que es la que se utiliza por Copilot, Gemini, ChatGPT, OpenAI, que se puede utilizar, pero se dice, y esto pues va a estar por lo menos hasta el próximo año, a menos que salgan algunas nuevas, que esto ya llegó para quedarse. Algunos pueden mencionar que esto deshumaniza, sí, posiblemente, pero pues esto tiene varias consideraciones y características. Pero esto que les estoy mencionando no es un tema que particularmente sea extraño, porque hay estudios, por ejemplo, una revisión Cochrane del año 2018, antes de la pandemia, se decía que la educación virtual, como se las estoy mostrando, pues resuelve o fortalece las competencias. La pregunta es, ¿todo se puede virtualizar? Yo creía que no, siendo profesor. Cuando yo les he enseñado esto a algunas personas, me dicen, profe, todo se puede. Radiólogos, intensivistas, anestesiólogos me han dicho, esto lo puedo hacer de tal manera o con la tecnología futura se va a poder virtualizar. Entonces, y me cambió la perspectiva, que es otro elemento importante. Y va a cambiar la forma de enseñar, pero hay estudios que dicen que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la enseñanza tradicional y la virtual. Hay muy poca diferencia. O sea, la educación virtual sí puede servir para enseñar. Obviamente, siempre y cuando esté bien diseñada. Es la aclaración que se establece en ciencias de la salud. Ya de esa manera pasamos al tema de tutoría virtual. ¿Cómo ser profesor virtual? El profesor virtual, y aquí son algunos, digamos que estas diapositivas son corticas, implica, y esto es un error que pasó en la pandemia, que lo que yo voy a enseñar, los contenidos, tienen que ser relevantes y actualizados. No tiene sentido de que yo ponga 10.000 PDFs y a partir de ahí aprenda. No, yo tengo que gestionar qué es lo que el estudiante va a aprender. Y tiene que ser lo más actualizado posible. Tengo que también procesar, planificar lo que voy a enseñar y la didáctica, el dispositivo, en este caso la plataforma, que es en este caso la de Zoom,
y la plataforma que tenemos tiene que ser transparente y autosuficiente y se puede enseñar de manera sencilla, como ya les dijo el doctor Aldana. La tutoría, que es el proceso de enseñanza, porque ya no, uno no se vuelve profesor, uno cambia a tutor. Tiene que ser facilitador y flexible, tengo que acompañarlos, pero esa mirada maltratadora está mandada a recoger. O en las rotaciones clínicas, cuando llegaba el profesor y le preguntaba cuál es la velocidad de la tos, o cuál es el máximo chorro de orina, y uno, ¿mm? O cuál es el peso de un electrón. ¿Para qué? La pregunta está orientada para acorcharlo a uno y hacerlo sentir inferior, pero no genera un proceso de aprendizaje. No quiere decir que es que seamos generación de cristal, no, porque eso viene desde antes de las generaciones de los centennials. Se dice que no es la forma de enseñar. ¿Yo por qué tengo que maltratar para enseñar? Por eso la educación virtual es muy coherente con esos componentes porque establece que yo tengo que entender las condiciones y ayudar a que el estudiante aprenda. Y ese estudiante que llega, pues quiere aprender, pero lo puede hacer mediante la tecnología y tiene nuevas características de empleo. Como les digo, si yo aprendo programación, me pueden dar un empleo a distancia y no tengo que pues, movilizarme. Y creíamos que estas nuevas generaciones tienen un alto nivel de alfabetización digital. Dijimos en la pandemia, esta generación va a aprender de manera digital, de manera muy sencilla. Nos equivocamos, porque estas nuevas generaciones no saben escribir, no saben leer, no saben utilizar un PowerPoint, no saben hacer una hoja de cálculo, saben utilizar redes sociales. Nos dimos cuenta que eran nativos de redes sociales, pero no nativos digitales. Por ende, es muy importante todavía en este participante desarrollar esas habilidades. Es supremamente importante. Y ahora, esto particularmente responde a teorías y modelos pedagógicos. La mirada conductista, que era como enseñaban antes, en donde yo les decía, tienen que sumar uno más uno para llegar al 2. Y si alguien me decía que 3, que 4 menos 2 era igual a 2 para llegar a la cifra, los profesores antiguos descartaban esa creatividad. El modelo constructivista y cognitivista dicen, no, uno ya puede aprender de distintas formas para poder llegar al proceso. Y hoy se habla también del conectivismo, que el conectivismo implica que las personas ya no aprenden de manera lineal como aprendimos nosotros. Nosotros aprendíamos, nos ponían a leer algo y leíamos de derecha a izquierda un tema particular. Hoy las nuevas generaciones y las futuras no van a aprender de esa manera. Porque, por ejemplo, yo les pongo a buscar sobre Simón Bolívar, ¿o no? Entonces, Simón Bolívar, libertador de Colombia, que nació en Caracas, Venezuela, clic en Venezuela. Abre Wikipedia, bueno, digámoslo. Venezuela, país que es gobernado por el dictador Nicolás Maduro. ¡Pum! Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, etcétera. Si ustedes se fijan, abrió 4 pestañas y no pasó el primer párrafo. Se dice que el aprendizaje no es lineal, el aprendizaje se conecta porque tiene varias características y eso particularmente lo genera la tecnología. Pero el tutor es supremamente importante porque es el que va a mediar en ese proceso, o sea, ustedes. Y a partir de ahí yo tengo que generar actividades transferenciales, que se reconozca el contexto, que se integre, que se aplique un entorno real. ¿De qué me sirve enseñar si esto no se aplica? ¿Y cómo aprende alguien? Porque quiere, porque se motiva, porque se crean oportunidades. Pero es importante generar aprendizajes significativos. Y en entornos virtuales hay 3 habilidades que uno tiene que desarrollar mínimas. A escribir, a leer y a pensar críticamente. Porque es que no tengo, la forma crítica es clave. Piense, sepan dónde buscar para poder resolver un problema. Esto es supremamente fundamental. Y el ser profesor virtual implica unas actividades, hay que saber formarse, hay que ser tutor en línea, pero hay que tener dominio informático. Eso también hay que decirlo. Si van a enseñar este tipo de cosas, tienen que también manejarlo de esa manera. ¿Y cuándo fracasa un curso virtual? De esto ya hay varios estudios. El fracaso puede ser por el estudiante, en este caso ustedes. Primero, por no disponer suficiente tiempo. No, yo me conecto y eso aprendo. No, así no está diseñado. Un buen curso virtual no está diseñado de esa manera. Albergar expectativas irreales, matricularse en un curso que no responda o que no es de su interés, o simplemente porque se está dando de manera abierta. No tener estrategias para la formación en línea, no participar en las actividades que dejan en la plataforma, desconocer los canales de ayuda y no tener en cuenta el costo económico añadido. ¿Cuál es el costo económico añadido? A veces un buen computador o buena conexión y eso implica un costo adicional. Y eso quiere decir que la población que no tenga
esta serie de características, pues va a tener menores posibilidades de aprender. Esto en el caso del estudiante. En el caso del profesor, ustedes ahora van a pasar a ser profesores, no haber sido estudiante en línea. Cuando un profesor nace estudiante en línea, pues no entiende las dificultades que tiene el estudiante, no da respuesta, no muestra claridad, ser muy rígido, no mostrar cercanía y controlar la sobrecarga. Profe, ¿y yo cómo puedo desarrollar un modelo de educación virtual establecido con simulación? No, pues mire, aquí le paso 10 PDFs y si tienes dudas te paso otros 20. No, eso no está diseñado para esa manera. Esa es la forma fácil de salirse del estudiante y mandarle más lecturas. No es la forma, no es la forma. Hay que utilizar y optimizar los tiempos. Llegando ya a la cuarta parte, porque ya son 5 partes y llevamos la primera hora, parece que lleváramos más tiempo o no, digamos que puede ser relativo con base en lo que hemos mencionado. Y si estamos comprendiendo lo que yo voy mencionando, vamos ganando esta sesión en la cual estamos hablando. Lo primero que hay que destacar es que todo lo que yo consigo en Internet lo puedo utilizar en mis clases o todo lo que el estudiante consigue en Internet lo puedo utilizar. La respuesta es depende. Por ejemplo, yo estoy hablando de la anatomía del tracto urinario. Entonces me quedó fácil tomarle una foto a la Nether o a la Target, la pongo en la diapositiva, la imagen súper bonita y todos aplaudimos. No, no se puede utilizar. Porque resulta y pasa que en la primera página del libro se dice se prohíbe su reproducción total o parcial de esta obra. Claro, se utiliza para fines educativos, uno tiene ahí un voto de salvamento, pero en teoría no, porque pues para eso los autores diseñan las obras para que no puedan ser, digamos, usados de forma indiscriminada, a menos que conozcan a Netter o a la Target para que les pueda dar dicha autorización. Por eso se dice que en general cualquier obra que se tenga responde a los derechos de autor o, digamos, a esas características generales o el copyright, pero en Internet todo lo que se consigue en línea adquiere una nueva licencia. Inclusive YouTube la tiene, lo que pasa es que muchos no la ven. Y se llama la licencia Creative Commons. Entonces todo lo que ustedes van a encontrar en Internet tiene esta licencia, esta CC. Entonces, en esta licencia, ustedes podrán observar, tiene varias características. Entre más abierta sea la licencia, más se puede utilizar. Y por ejemplo, hay algunas páginas que tienen algunos recursos que tienen o no tienen licencia o tienen la licencia Creative Commons 0. ¿Qué quiere decir? Que alguien lo diseñó y se lo regaló al mundo. Y utilícenlo de forma abierta. No tienen por qué ni siquiera referenciarlo. Ya cuando tiene este muñequito, Creative Commons con muñequito, por lo menos yo tengo que referenciar de dónde salió. Aquí lo puedo referenciar y lo puedo reutilizar. Digamos que estas son las más abiertas. Acá quiere decir que no puedo cobrar. Quiere decir que yo lo puedo utilizar, lo puedo referenciar y no puedo cobrar por esto. Aquí, pues no puedo cobrar, pero lo puedo reutilizar. Aquí lo tengo que dejar igual, aquí lo tengo que dejar igual y no puedo cobrar, o aquí no puedo hacer nada si yo no pago. Artículos científicos, páginas en general van a tener estas licencias para que ustedes lo puedan ver. Y uno muchas veces ve esto, ¿y esto qué significa? Entonces es muy importante entender dichas condiciones. Hace algún tiempo, en pandemia, pues digamos que muchos youtubers o influencers utilizan fondos musicales o pistas musicales para particularmente adornar sus videos para que no sean demasiado planos, porque ellos entienden, digamos, la dinámica de lo que eso significa. Y entonces cogieron la pista musical de alguien, de un argentino, y el argentino de los 2 años los demandó, que no, que esa pista era de él y nunca le pagaron derecho. Iba ganando. Entonces, obviamente, youtubers que vivían de eso, porque hay gente que se dedica a eso, y alguien se dio cuenta que ese youtuber argentino modificó una licencia gratuita y después cobró. Y demostró ante YouTube que él no tenía el derecho original porque había alguien el que la había hecho, que se la había cedido al mundo y que él simplemente la modificó, cambió la licencia y que él está exigiendo unos derechos. Por ende, la demanda fue desestimada y este youtuber argentino no pudo cobrar porque estaba cobrando casi $100,000 a cada youtuber por compensación económica, que pues en términos monetarios pues termina siendo mucha platera de 10 youtubers. Pues, obviamente pues fue alguien que se dio cuenta,
porque entender cómo funcionan las licencias les ayuda a uno, pues particularmente, a comprender qué es lo que se puede y no se puede hacer. Uno puede utilizar varios recursos educativos. Uno puede desde el PowerPoint, el mismo PowerPoint, muchos no saben que el Office 365 trae videos, trae iconos, trae animaciones, pero digamos que los optimizamos, lo que les decía de la alfabetización digital. Iconos vectoriales para poder adornar un poco mejor las características. Sonidos, claro que yo puedo poner sonidos, pero alguien me puede decir, profe, yo puedo poner un sonido de mi banda favorita. No, a menos que usted pague los derechos a Saiko y a Simpro, usted no lo puede hacer. Tendría que ponerle un fondo musical de un sitio que particularmente sea gratuito. Ojo con lo anterior, juegos educativos, inteligencia artificial, e incluso yo puedo utilizar videos de YouTube, porque los videos están libres. Yo puedo utilizarlos para mostrar, no puedo reutilizarlos a menos que tenga la autorización. Y bajo esa línea, incluso yo puedo diseñar clases virtuales. Ojo con lo anterior, no sé si ustedes sabían y con el mismo PowerPoint yo puedo diseñar una clase virtual, una clase de diapositivas, lo armo bien bonito y pueden quedar con video. O sea, un PowerPoint puede diseñarse con video. Yo puedo incluso hacer infografías, organigramas, con insertar Smart Art, seleccionar diseño, mejorar las diapositivas con diseñador, incluir imágenes o animaciones. Entonces, en este dispositivo de archivo en línea van a encontrar, digamos, todos estos iconos gratuitos. Grabar clases en MP4 se puede de tres maneras. Uno, insertar Cameo y viene la grabación del expositor. Dos, insertar multimedia, un video o audio previamente grabado. O la que más me gusta es presentación con diapositivas, grabar y les va a aparecer una pantalla. Aquí les va a decir prenda cámara, prenda micrófono, les va a aparecer aquí la imagen de ustedes y les va a decir 3, 2, 1, grabar. Ustedes como si estuvieran dictando. Obviamente después pueden modificar y les dice, quieren grabar en MP4 y les queda un video supremamente interesante para poder compartir. Y uno lo puede además compartir por WhatsApp, que va a bajar digamos, el tamaño, pero es más fácil subirlo a una plataforma como YouTube o Vimeo para que se pueda compartir sin necesidad de descargar el video. Esto, por ejemplo, para educar al resto de profesionales o incluso a población. Esto es lo que les decía. Puedo utilizar organigramas desde archivo, puedo imágenes con archivo, esmarar con imágenes, yo puedo utilizarlo. Y iconos vectoriales los pueden encontrar en flaticon.es. Todos los diseñadores gráficos utilizan esta página, flaticon.es. Flaticon o Flaticon es una página donde están todos los iconos vectoriales. Yo los puedo utilizar y simplemente los tengo que referenciar. Pero los diseñadores compran las licencias y les toca pagar como $20 al mes. ¿Y qué pasa con $20 al mes? Que durante ese mes, todas las imágenes que descarguen durante ese mes tienen certificado de autenticidad. Si yo pago un mes y descargo casi toda la biblioteca, pues básicamente tengo certificado y las puedo modificar porque las estoy comprando. Si no, simplemente las dejo igual y las puedo utilizar acá siempre y cuando lo referencie. Tengo sitios de imágenes gratuitas como Pixabay, Pixneo, Pixhir, Pixwell o como Wikimedia. Y algunos tienen Creative Commons 0. Por ejemplo, ¿cuál es la forma más común de buscar una imagen para adicionar una diapositiva? Vamos a Google Imágenes y coloco la palabra coronavirus. Entonces, cuando pongo coronavirus, por ejemplo, acá, pues uno dice, la primera imagen es la más bonita. No, no se puede utilizar. Uno viene aquí a herramientas y en herramientas viene a licencias. Y en licencias le da la licencia Creative Commons y les va a aparecer lo siguiente, les va a modificar. Entonces, por ejemplo, aquí en las de Pixabay, Wikimedia Commons o acá la de Bogotá, porque Bogotá no le pone derechos por ser del sector público, por poner un ejemplo. Y estas son las imágenes que uno podría utilizar y habría que revisar qué licencia es. Estas son imágenes y iconos vectoriales. Esta es la de Flaticon, de muy alta definición, con fondo blanco, con PNG. Pixhir fue un ingeniero el que diseñó esta imagen y se la regaló al mundo. Y la imagen que, por ejemplo, ustedes ingresan a la página de la CDC de Atlanta, OMS, y la imagen la utilizan todos, pero nadie puede cobrar por esta imagen porque alguien se la regaló. O Wikimedia Commons, por ejemplo, y uno la puede utilizar como referencia. También tengo sitios para fondos musicales. Entonces, la más común
es en el estudio o biblioteca de YouTube. Ellos tienen algunos fondos musicales que se los regalan al mundo, simplemente. Pero lo curioso del caso es que muchos comerciales que ustedes ven utilizan esos fondos musicales y pues esto es desconocido. También hay otras páginas que se puede utilizar. Aquí tengo un audio, pero que no me quiere reproducir. Este es el ejemplo de un audio que está en la página y obviamente no se podría utilizar para algo alegre, o posiblemente algo mucho más relajado. También hay sitios donde ustedes pueden tener videos de YouTube. Por ejemplo, en este, que es la página del Sevier Salud, van a encontrar muchos cursos para que ustedes se puedan sobre revisiones sistemáticas, cómo publicar, como plataformas digitales para estudiantes. Curiosamente, cuando se abrió, porque sobre ese tiempo, 10.000 suscriptores y 492.000 videos. Y eran videos de una hora y tenían 55 visualizaciones, curiosamente. Yo no sé si ustedes sepan que todos los videos de todas las clases yo las tengo en mi canal de YouTube, pero casi no son visualizadas. ¿Por qué? Porque tanto para ustedes como para el público en general esto no es interesante. Pero, por ejemplo, los videos, cosas absurdas que tienen altas reproducciones como cómo tomar agua. Hay un video, cómo tomar agua. Búsquenlo. 3 millones de visualizaciones. O una papa durmiendo por 24 horas. Una papita le ponen como una cobijita, lo dejan 24 horas y tiene como 1 millón de visualizaciones. Y en cambio, cosas que sirven para educar de forma gratuita, como el Sevier Salud, que no le quiero hacer publicidad del Sevier, pues tiene muy pocas visualizaciones. O sea, desoptimizamos la posibilidad que la tecnología nos está dando. Para juegos educativos hay varias, como worldwell.net, educaplay.com, por ejemplo, Quizzes. Entonces, uno puede utilizar, a mí me gusta utilizar la ruleta del azar, coloco los 15 participantes, ustedes, y le doy la vuelta y me dice, tiene que responder Claudia. Y a partir de ahí es interesante. O Menti o Kahoot, Genial o Canva, uno tiene varias características que uno puede utilizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Obviamente, Ricardo maneja unos, Claudia maneja otros, yo manejo otros, porque es que manejarlos todos, y es una conclusión importante, es imposible, para que lo tengan ustedes en cuenta. Ya llegamos aquí a la última parte de esta presentación, para después pasar al descanso, que se llama inteligencia artificial en educación. La inteligencia artificial puede servir, esta imagen me quedó diferente, la tiene en ultra alta definición, surge, digamos, desde 1939 en la Segunda Guerra Mundial. Incluso ustedes la inteligencia artificial la conocen desde antes del ChatGPT. Lo que pasa es que ChatGPT y la generativa es un tema de los últimos 3 años, nada más. Pero que utiliza Waze, por ejemplo, Google Maps, ahí utiliza inteligencia artificial, pero no es inteligencia artificial generativa. Se llama generativa cuando yo le pido que me genere algo, pero cuando yo le pongo unas instrucciones y él me responde la instrucción de forma exacta, es simplemente inteligencia artificial. Y esto viene por Alan Turing, quien se vio la película Código Enigma, ahí se ilustra todo. Él es el padre de la inteligencia artificial, porque utiliza un sistema que se llamó el sistema BOMB para desencriptar los mensajes del ejército alemán o el código Enigma, como se llamaba. Pero inclusive utilizó un postulado y es las máquinas pueden llegar a pensar. Él pensaba, o sea, yo puedo enseñar a las máquinas a pensar. Entonces, a partir de ahí, piense componer. Claro, en ese momento en la película se ve que las máquinas eran grandísimas y se demoraban procesando, pero hoy particularmente eso es mucho más rápido. El 58 Rosenwald estableció o incluyó un término que se llama el perceptrón. ¿Qué es esto? Cómo él analizó cómo una neurona aprendía. Recuerden que una neurona es algo que es demasiado pequeño y tiene gran cantidad de información. La naturaleza es muy sabia. Pero entonces él se postuló cómo la neurona puede aprender, pero además cómo la neurona puede articularse. Y entonces ese principio lo llamó el perceptrón, que es la forma de aprendizaje de la neurona, y fue la unidad o el principio que utilizó para el lenguaje automático o el deep learning o la representación del proceso. Él dijo, si una neurona puede aprender, yo puedo, mediante ese perceptrón, enseñarle a la máquina
a que aprenda. Entonces, es donde adquiere ese principio. En los 90 ya empiezan aplicaciones computacionales y en el 2010 el Machine Learning, que es cuando le enseño bien a la máquina, el Big Data, que es la gran capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, que hoy la información es tan grande que es necesario el tema de Big Data, o procesamiento del lenguaje neuronal, o sea, cómo la máquina piensa como si fuera un humano. Y a partir de ahí, eso digamos que lo hemos ido avanzando. Porque yo les decía que hace 3 años se vino la generativa, porque es cuando ya estaba para dominio público. Eso venía de antes. Pero ustedes han utilizado inteligencia artificial, de pronto a los que les gustaban los videojuegos, Mario, Pac-Man, Galaga, es inteligencia artificial, pero digamos que bajo una estructura diferente. Pero también el Waze, ustedes al Waze le dicen, ¿cuál es la ruta para que yo pueda llegar? Y les hace el cálculo. Pero ustedes no le dicen, Waze, necesito llegar a las 9 de la mañana porque voy tarde. Necesito una ruta que me elimine, me calcule. Él no tiene esa capacidad. Si él tuviera esa capacidad, sería un Waze generativo, pero todavía no ha llegado hasta ese componente. Por eso que ustedes verán que la inteligencia artificial se ha utilizado durante mucho tiempo, solo que ahora está de moda. Y bajo esa dinámica, y yo les estaba mencionando, venía el GPT. ¿Y qué es ese GPT? Es generativo, preentrenado y transformador. Generativo porque es un modelo de lenguaje para predecir. Yo le doy unas indicaciones y él puede predecir con base en la información. Preentrenado, entreno datos y unas órdenes y organiza información. El tema es que cuando esto salió generaba muchos errores. Y uno le preguntaba, ChatGPT, dame tal información. No puedo generar porque pues, esto puede ser riesgoso. Pero hoy por hoy, la inteligencia artificial generativa ha adquirido mayores capacidades empáticas. Y hoy responde favorablemente, claro que eso se puede hacer. Antes, hace 3 años, no se podía. Y antes le decía, tienes que estar muy cuidadoso o no lo puedo hacer porque esto puede generar un riesgo para la salud. Pero desde el punto de vista público está el ChatGPT, la versión 5.2, que es la que tenemos actualmente, Gemini, Copilot, y tiene muchos errores, pero cada vez va disminuyendo y cada una tiene sus consideraciones. Y ustedes si le instalan ChatGPT les va a dejar hasta al día un número limitado, pero se puede utilizar. Digamos que esto es lo importante de la inteligencia artificial. Pero ¿por qué comete errores? Porque es que imagínense que en Internet muchas de las fuentes de información son sacadas de allí. Así como en Internet hay muy buena información, también hay basura. Hay mucha basura en Internet. Y así como hay mucha basura, pues la inteligencia artificial también puede procesar esa basura, por eso uno tiene que ser absolutamente cauto. Y es donde el profesor Ricardo les decía que la orden que yo le doy a la inteligencia artificial se llama prompt, que es el conjunto de palabras y órdenes que pueden generar contenidos. Y como les puedo indicar, entre más detallada den la información, mejor. Yo me demoro 20 minutos a 30 minutos haciendo un prompt. Yo me demoro utilizando ese tiempo. A veces lo reciclo, porque digamos que ya están diseñados, pero en ocasiones no, porque determino que entre más específico y mejor de la orden, pues me van a dar mejores resultados. Hay que también elegir el formato de una lista de viñetas, tablas, lenguaje HTML, etcétera. Por ejemplo, actúeme como profesor de fisiología o cámbiame la referencia de un formato a otro. Incluso en el 2022, cuando sale ChatGPT, 2023 realmente, algunos artículos científicos listan a ChatGPT, pero ya hoy por hoy eso ya no se permite. Lo que uno inclusive tiene que declarar es si utilizó inteligencia artificial o no para un artículo. Ahora, esto no está prohibido. Ojo con lo anterior, porque unos creen, no, es que si utiliza inteligencia artificial no puedo publicar. No, porque es que yo no estoy utilizando solo inteligencia artificial para escribir un artículo, porque pues, eso no se puede. Pero puedo utilizar para analizar los datos, para traducir, para revisar gramática. Hay muchas inteligencias artificiales y eso está declarado. Aquí hay varios ejemplos del uso público. Esto se puede utilizar. Yo lo hago constantemente, digamos, y se lo he enseñado a personas de la comunidad. Entonces, por ejemplo, un escrito, necesito un escrito sobre, uno le pide número de palabras, organización, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias reales y que sean corroborables y con URL, le pido yo. O le pido análisis de competencia, analíceme el posicionamiento de tal marca, cuáles estrategias utilizas y cuáles son las más eficaces. O quiero montar un negocio de tal cosa. O tú que me recomiendas, pero actúe de forma experta y una recomendación. Cuando ustedes le pidan algo a la inteligencia artificial, díganle que no sean amables, que sean críticos y objetivos y les va a dar una respuesta mucho más avanzada
que la respuesta en general, porque como les decía, la inteligencia tiende a ser complaciente con ustedes porque para eso está entrenada. Estoy empezando un proyecto sobre tal cosa, una lista de documentos donde puedo buscar y me puede hacer un listado específico o quiero estar informado sobre este tema. Hágame a diario, porque yo puedo crear estructura, artículos sobre tal tema e informe de cambios, deme sensibilidad, de especificidad, recomendaciones terapéuticas. Esto yo lo puedo hacer y esto ustedes lo pueden fomentar. Obviamente no es con ChatGPT, va a ser con otras inteligencias artificiales. Pero esto también tiene un componente ético. Y en esto, por fortuna, la Organización Mundial de la Salud sacó un documento para recomendar el uso de la inteligencia artificial y estableció unas normas que ha ido recomendando. Incluso hay un curso en la URL que ustedes pueden ver abajo, OpenHub Cursos y Course Ethic AI. Ahí pueden encontrar, y esta guía la encuentran acá en esta publicación, es un curso gratuito certificable que les habla del uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético. La regla número 1, prima el humano sobre la máquina. Prima la decisión del humano. Esto es supremamente clave. Cuando un médico va a utilizar inteligencia artificial con el paciente, la decisión final va a depender del médico y del paciente. Los humanos son los que toman la determinación final. También se dice que esto tiene que buscar el bienestar y seguridad de las personas. No es correcto, por ejemplo, preguntar qué sustancia puedo utilizar para envenenar a alguien o con cuál me puedo envenenar o con cuál puedo utilizar o hacer un crimen. Para eso no es. Y esto también implica la seguridad de los datos, porque esto implica particularmente que los datos que se utilizan, pues alguien tiene que responder, porque ha ocurrido en casos en Estados Unidos donde un adolescente se suicidó porque le pidió a ChatGPT que leer las indicaciones y lo logró perfectamente ChatGPT. Y la pregunta es, ¿y quién responde? ¿Quién va a responder por las consecuencias? También es muy importante que quien la utilice la comprenda. Entonces es importante que ustedes puedan comprender si van a utilizar inteligencia artificial. También hay que garantizar la inclusividad porque curiosamente, quien más lo necesita es quien menor acceso tiene a este tipo de herramientas. Es lo más curioso y es la paradoja de la inteligencia artificial. En educación, también hay varias recomendaciones. Por ejemplo, la UNESCO sacó un documento en 2021 que reformuló en el año 2024. El primer principio es que siempre, retomando el principio de la OMS, es que hay que mantener la supervisión humana en la educación. O sea, el profesor siempre tiene que estar y no hay que automatizar las calificaciones finales. Si yo voy a determinar si el estudiante aprueba o no aprueba, que sea un humano el que toma la decisión en una máquina. Si ustedes quieren ver un ejemplo de esto de la probabilidad, véanse la película Yo Robot, en donde la máquina tomó la determinación de salvar a uno versus a una segunda persona por un tema de probabilidad. Y pues ese fue el cuestionamiento de Will Smith. Validar también materiales con comunidades locales, porque es que esto de pronto sirve para Estados Unidos, pero no para acá. No utilizar inteligencia artificial que requiere una alta tecnología ni alfabetización. En el tema de transparencia, es el profesor el que decide. Y hay que mostrar los límites de sesgos, hay que comprenderla, no hay que tenerle miedo a la inteligencia. También el tema de seguridad, esto requiere una política de seguridad de datos, porque cada vez que ustedes hacen algo, le están dando sus datos a la inteligencia artificial. En temas de telemedicina, hace 3 años hubo un escándalo en la Unión Europea, porque este tema no era claro. Entonces, los sistemas de telemedicina le estaban vendiendo las variables pues, personales a empresas comerciales. Entonces, sabían hábitos de consumo, marcas, y esto es un estudio de mercado, y eso pues no se podía. También es muy importante la seguridad del proceso, que los datos sean anónimos. También es importante que el profesor registre para qué lo utilice y el estudiante. Y también, si un estudiante aprueba o no aprueba, como ya mencioné, que no sea de la inteligencia artificial. También uno la puede utilizar para diseñar actividades colaborativas, porque en la vida real uno no trabaja solo y hay que evitar entornos hiperindividualizados y competitivos. No, un momento, usted no va a trabajar solo, es importante que se venga para acá. Y hay que intentar construir tareas en donde el estudiante analice y no solo consuma la inteligencia artificial. Por ejemplo, en mi caso, yo les pongo actividades y les digo, utiliza inteligencia artificial. Inmediatamente el estudiante abre los ojos. ¿Cómo así que un profesor me está diciendo que utilice inteligencia artificial? Después de que la utilice, le digo, bueno, ahora critíquela. ¿Está bien o está mal lo que escribió la inteligencia artificial? Y deme argumentos. Pero no es correcto que le pida a la inteligencia que haga sus argumentos.
Ah, profe, entonces según tal referencia ocurre tal cosa, y eso permite que tenga una mirada crítica y que la sepan utilizar. Entonces hay que ser, pues, digamos, un poco abierto. Para esto no es la inteligencia artificial, porque esto consume gran cantidad de energía y de agua. Por nada los chinos están siendo muy avanzados, porque un servidor, cada imagen que se genera, implica un gran consumo de agua. Entonces, en China, por ejemplo, los servidores los sumergieron en el Pacífico para que no se calienten, no consuman agua. Están muy avanzados. Y en Finlandia, ahorita los están dejando para calentar las casas. Claro, como esto genera mucho, muy gran cantidad de energía, pues se puede optimizar, pero pues no me pregunto qué ocurrirá cuando estemos en verano. En verano también hace frío. Y de esto ustedes van a encontrar múltiples herramientas. Ahorita vamos a hacer una mirada general. Si ustedes quieren buscar herramientas de inteligencia artificial, hay para todo. Hay para investigar, hay para escribir, para resumir PDFs, para generar contenidos, para colocarles generar ideas de investigación, crear presentaciones, cambiar formatos, colocar los subtítulos, cambiar las voces, remover fondos de imágenes, crear imágenes, e incluso en algún punto mirar si esto fue escrito con inteligencia artificial. Esto lo pongo para acordarme. Y los van a encontrar acá, directorio IA o iFindy, van a encontrar, digamos, múltiples herramientas de inteligencia artificial. Ocurrió en Estados Unidos, también en California, o no, en Nuevo México, que me acordé, que un profesor le pidió a sus estudiantes que hicieran un escrito sobre determinado tema. Entonces, los estudiantes le enviaron la tarea y el profesor le pidió a ChatGPT que identificara cuál de los estudiantes o cuáles de los trabajos habían sido escritos con inteligencia artificial. Escribió así, de manera general. Y ChatGPT le dijo, todos los trabajos fueron escritos con inteligencia artificial. Por ende, el profesor los reprueba a todos. Hasta ahí la historia quedó. Pero un estudiante que creía en el debido proceso y que sabía de inteligencia artificial utilizó un prompt más extendido y pidió la apelación y grabó todo el proceso. Y la inteligencia le respondió a ese estudiante, no puedo negar o afirmar que esto fue escrito con inteligencia artificial. Por ende, el profesor perdió el caso y tuvo que aprobarlos a todos. ¿Y cuál fue la conclusión? El profesor fue muy ligero a la hora de tomar una decisión, no utilizar el pronombre adecuado y no empezar a indagar. Incluso hay programas de plagio que les han metido la declaración de la independencia de Estados Unidos y dice que está plagiada en un 99.9%, que fue hecha con inteligencia artificial. Mi tesis de doctorado en 2017 tiene un 90% de probabilidad de ser escrita con inteligencia artificial. Cuando yo la hice manual, es una cosa curiosa, entonces hay que ser muy cuidadoso en el momento de decir esto fue escrito o no escrito. Yo tengo, digamos, ya el entrenamiento de saber cuando un estudiante lo escribe con inteligencia artificial, porque la inteligencia tiene algunas claves particulares, uno sabe que no es humano, pero hay estudiantes que son muy avanzados. En educación, se puede utilizar para hacer imágenes. Antes del boom de los estudios Gimli, por ejemplo, a mí me gusta utilizar imágenes para poder soportar. Y le pedí que me hiciera una imagen del antiplano cundiboyacense. Le dije, por favor, necesito una imagen, sobre todo para un tema rural. La hizo, pareció perfecta, pero el fondo parecía los fiordos noruegos, pero ahí la dejé. Y me ayudó a crear un caso. Y acá le metí una guía de salud mental y atención primaria de un curso que yo estoy diseñando y le di las indicaciones para que me creara una rúbrica. Él empezó a estructurar el proceso y ahí me la creó de manera rápida, pero era importante las indicaciones. Según distintos estudios, se ha demostrado que cuando se utiliza inteligencia artificial, se mejora en un 15% la retención de conocimiento, se incrementa la autonomía del aprendizaje. ¿Esto por qué? Por ejemplo, hay gente que está aprendiendo inglés, apunta a ChatGPT de forma autónoma. Quiero aprender tal cosa y lo hago. Se dice que hay un 78-85% de percepción positiva del estudiantado, pero el 22% de las personas reconoce que es un mal uso de la inteligencia artificial. En salud, también se ha utilizado con simulaciones clínicas avanzadas, en procedimientos quirúrgicos utilizando realidad virtual, con tutores inteligentes, tutores que le hacen realimentación al estudiante. Mire, te toca mejorar en esto.
Análisis anatómico, entonces con modelos tridimensionales se puede utilizar. Evaluación automatizada, una realimentación inmediata. Esta es la respuesta, pero fallaste en esto, esto y esto. También se puede utilizar, hay plataformas de aprendizaje adaptativo. Yo respondí esto. Entonces, esto ayuda a la personalización del aprendizaje, no es ya general. Sacaste 4, pues eres medianamente bueno. Sacaste 4, pero te falta mejorar en esto, esto y en esto lo hiciste bien, pero todavía tienes debilidades. También chatbots para simulaciones clínicas. Entonces, yo coloco un caso y a partir de ahí el chatbot me puede ir llevando a la respuesta. Y un chatbot uno lo puede hacer de manera muy sencilla. También reconocimiento por imágenes o generación automatizada de contenido y evaluación. Para investigación, sí que hay herramientas para plantear preguntas de investigación, para redactar artículos, redacción académica, citación de referencias, gramática académico, ahí hay bastantes. Pero desde el punto de vista de la literatura, se dice que hay 4 beneficios que tendría la inteligencia artificial. Primero, mejorar las revisiones bibliográficas. Segundo, análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Pero aquí viene una aclaración, tienen que saber de investigación cuantitativa o cualitativa. Mejorar la redacción y calidad lingüística y aumentar la visibilidad y probabilidad de publicación. Aquí hay varias herramientas para hacer búsqueda de literatura. Ryan, Scopus AI. Scopus AI es costosa. Chat PDF para lectura y síntesis. Scholar AI. GPT-4 con Python para análisis de datos, SPSS, traducción DeepL o Deep Translate, redacción Grammarly, ChatGPT, Copilot, selección de revistas, Journal Finder. Entonces, van a ustedes ver distintas herramientas. Por ejemplo, acá, en estos dos videos, yo tenía una base de datos de 1250. Y esto lo estaba trabajando con la Organización Panamericana de la Salud. Y le pedí, me preguntaron cuántas personas escribieron. Y yo cómo iba a procesar mis 250 datos de manera general. Entonces le pedí la inteligencia artificial, sáqueme de manera rápida, porque teníamos solo 200 cupos y se escribieron 1250 personas. Esto lo hicimos con el Ministerio de Salud. De manera rápida le dije, procéseme la base de datos. Entonces ahí, digamos que me la está procesando. Y a la derecha hice 24 entrevistas de un proyecto y necesitaba hacer un procesamiento cualitativo, pero yo manejo la parte cuantitativa, distribución de frecuencias, y en la parte cualitativa, por un análisis de categoría, también digamos que lo sé manejar. Cuando lo estaba haciendo, porque el prompt es demorado, me saca el resultado y me dice el 50% son profesionales de enfermería. Esto la OPS se quedó preocupada porque decía, yo cómo voy a centrar, ahí está buscando el archivo, en enfermería tal tema, entonces me pidió que ampliaran los cupos. Y en el cualitativo me supo identificar los patrones, la comprensión de lo que estaba ocurriendo para sacar el resultado. Ahí ustedes se dan cuenta que ya está haciendo el procesamiento, esta fue la versión 4.0, ahí me está sacando la base de datos, el procesamiento. Pregunta, ¿yo pago inteligencia artificial? Sí, pago una, que es esta, que es la versión premium. Y ahí me está diciendo calidad, etcétera, etcétera, y me permitió tener un procesamiento rápido del proceso. Y en la parte cualitativa también me lo hice de manera rápida. Bien, ya llegamos con lo que quise mostrar hoy. Fue distintas herramientas que desde la educación virtual, por eso se da en la última, después de que Ricardo y Claudia hablaran con ustedes, de cómo esto puede tener alternativas, pero todavía no hemos finalizado porque queda la última sesión, que esa va a ser más cortica, la última pues va a finalizar antes. Y es que yo aprendí esto de Francisco Vázquez, mexicano, economista, la Autónoma de México, esto fue en el año 2006, hace 20 años, él me enseñó a ser profesor virtual. Y él me decía, hay 2 caminos desde el punto de vista educativo, o resistencia o adaptación. Usted escogerá, Erwin. Y lo segundo, utilice o apropie las herramientas tecnológicas que mejor se ajusten. No tiene usted que saber de todo. Coge una herramienta y desplieguela y vuélvase experto para poder enseñar. Porque pues es imposible que usted las maneje todas. La segunda reflexión que yo les decía a usted, ¿cómo será la educación en 20 años? En una feria mundial en París en 1900 hicieron este dibujo. ¿Cómo se imaginaban que iba a ser la educación del año 2000? Se imaginaban que íbamos a tener una máquina en donde un niño le iba a dar manivela
el profesor iba a meter los libros y los estudiantes iban a aprender. Pues muy alejado de la realidad, porque la acumulación de conocimientos no implica aprendizaje. Por eso la memorización también está mandada a recoger. Es necesaria en algunos aspectos, claro está. Entonces, él buscaba un tema de acumulación de conocimientos para generar aprendizaje, era lo que se pensaba en 1900. Hoy, en 2025, 125 años después, ¿cómo será la educación en 100 años? Evidentemente va a estar mediada por la tecnología. Y esto implica reforzar lo anterior, pero sin dejar de lado ese componente humano que es supremamente importante. Aquí viene la analogía número 3. Entonces, la idea es que si ustedes vieron una película de cualquiera, las de Iron Man, la idea es que ustedes se comporten como Tony Stark. Él era el que sabía, él fue el que aprendió a viajar en el tiempo, él fue el que creó un nuevo elemento, y Jarvis o Viernes eran sus asistentes, pero el que sabía era él. Ustedes deben cuestionar todos los resultados, ustedes son los expertos. Utilícenlas con sus estudiantes, no le tengan miedo porque tengan una mirada crítica. Y no olviden nunca ese componente humano. Y esto es lo último, es la última reflexión. Creer que esto es innovación educativa. Y esto no es innovación educativa. Si lo hacen con un tablero, con una hoja, pues ¿para qué utilizar de manera digital? Escojan un estilo propio y si lo hacen bien, manténganlo. En este caso, pues yo lo estoy haciendo de manera virtual, porque pues yo estoy en Bogotá y usted está en otras partes. Entonces, a veces se cree que el mundo educativo es tan, digamos, agresivo que exigen que el profesor tenga que innovar en cosas que presencialmente hace bien. Entonces, no olviden esta parte. De esa manera, finalizamos esta parte final, nos tengan preguntas o comentarios, y lo que se quería como penúltima sesión era que comprendieran que educar también tiene otras herramientas mediadas por las tecnologías de información y comunicación, y como incluso utilizando la inteligencia artificial pueden ustedes buscar varias alternativas para mejorar estas competencias. Entonces, no se tengan preguntas o comentarios, espero en el chat. Si no los hay, podemos dejar de, de grabar. Angie, puedes dejar de grabar y ya les indico qué vamos a hacer. Entonces, Angie, puedes dejar de grabar.